Esto que les voy a contar me sucedió en el año 2018. En aquel entonces yo tenía 26 años y apenas estaba iniciando en este oficio de tráiler. Una tarde me encomendaron hacer un viaje a Ciudad de México. Tenía que llevar carne de cerdo, así que no debía demorar tanto con mi entrega. Una de las desventajas de este oficio es que la mayoría del tiempo lo pasas en la carretera y ya no puedes dedicarle tanto tiempo a la familia como quisieras. A mí me dolía mucho estar tanto tiempo fuera de casa. Extrañaba demasiado a mi esposa y a mi hijo, que en ese entonces tenía 4 años. Aquel viaje sería rápido, así que convencí a mi esposa de que me permitiera llevarlo conmigo para pasar más tiempo con él. A mi hijo le encantaba cuando lo subía a la cabina del tráiler, así que se emocionó mucho cuando le conté que lo llevaría de viaje conmigo. Partimos de casa y fuimos a recoger la caja con la mercancía. El trayecto transcurría con normalidad hasta que, al entrar al estado de Querétaro, ya casi anocheciendo, se me reventaron 2 neumáticos. Si continuaba así, los rines podían despedazar por completo las llantas y dañar el tráiler. Así que decidí detenerme y llamar a la empresa para que enviaran una vulcanizadora móvil. Pasaron los minutos y ya había oscurecido por completo cuando mi teléfono sonó. Era una llamada del personal de la empresa avisándome que no llegarían a cambiarme los neumáticos, sino hasta el día siguiente. Esto me llenó de preocupación, pues tendría que estacionarme a un lado de la carretera y pasar la noche ahí. Temía que me asaltaran, pero lo que más me preocupaba era estar ahí, en medio de la nada, con mi pequeño hijo. No ubicaba exactamente dónde estábamos, pero cerca había un puente y debajo cruzaba un arroyo. Ese es el único punto de referencia que tengo del lugar. Acomodé el tráiler en el acotamiento, puse señalamientos a la distancia para no provocar un accidente y me preparé para pasar la noche ahí. Cerré todo perfectamente. Acomodé cobijas en el camarote para que mi hijo estuviera cómodo y no sintiera frío. Preparé la cena con alimentos que siempre llevo conmigo y antes de la medianoche nos fuimos a dormir. Me sentía muy expuesto e inseguro, pero el camarote está arriba, detrás de los asientos, así que podía asomarme hacia todos lados y escuchaba algo extraño. Nos acostamos juntos, cerré los ojos y traté de descansar. Cerca de las 2 o 3 de la mañana me despertó mi hijo. Lo vi muy asustado, tratando de moverme desesperadamente. Me senté rápido y le pregunté qué pasaba. Con sus palabras de niño me dijo que afuera se escuchaba a una mujer llorando, lanzando lamentos horribles de dolor. Traté de convencerlo de que había sido una pesadilla, porque la posibilidad de que fuera real me aterraba. Me preguntaba quién era esa mujer y por qué lloraba así, si necesitaba ayuda o si le había pasado algo malo. La inocencia de sus palabras me llenó de miedo. Lo acomodé para que volviera a dormir y lo estaba cubriendo cuando yo también la escuché. Era un lamento largo, claramente de una mujer que parecía estar sufriendo demasiado. Se me erizó la piel y sentí un escalofrío que me caló hasta los huesos. Abrí la cortina del camarote y me asomé por el parabrisas. Ahí estaba, sobre el puente, la fuente de esos horribles lamentos. Una mujer vestida de blanco, deambulando sin rumbo. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. El simple hecho de pensar que podía ser la Llorona me hacía querer corriendo. Me sentía completamente vulnerable, solo, con mi hijo. Mi instinto de padre era lo único que me daba valor. Mi miedo aumentó cuando aquella mujer caminó hacia la carretera. Me aterraba que se dirigiera hacia nosotros. No sabía qué hacer, así que encendí las luces principales del tráiler con la esperanza de que se fuera. Pero eso me provocó aún más miedo, porque me di cuenta de que aquella mujer estaba flotando a escasos centímetros del suelo. Mis lágrimas querían salir. Comencé a sonar las cornetas del tráiler desesperadamente, tratando de espantarla.
Mi hijo salió del camarote preguntando qué estaba pasando. Le pedí que regresara y bajé la cortina para que no la viera. Nada funcionaba. La mujer seguía avanzando hacia la carretera y cada vez se acercaba más. Creí que no soportaría verla más cerca. Saqué la llave y la inserté en el switch. Sabía que no debía mover el camión y que podía dañarlo, pero lo único que pensaba era en salir de ahí lo más rápido posible. Giré el switch para darle marcha. No quiso encender. Lo intenté otra vez. El motor no arrancaba. No entendía qué estaba pasando. Tenía combustible, no había cortacorriente activado. Intenté muchas veces, pero no arrancaba. Los segundos se me hacían eternos. Me temblaban las manos y los pies. La mujer llegó hasta la carretera y sus lamentos eran cada vez más aterradores. En un momento de lucidez se me ocurrió algo. Coloqué la llave en accesorios, metí tercera velocidad y solté los frenos, ya que estábamos en bajada. No me importaba si los rines despedazaban las llantas. Lo único que me importaba era salir de ahí con mi hijo. Gracias a Dios, funcionó. Con el impulso, el tráiler arrancó. En cuanto el motor encendió, aceleré a fondo para huir de ese lugar. Avancé unos 100 metros y miré por el retrovisor derecho. Lo que vi hizo que la sangre se me fuera a los pies. Aquella mujer venía parada en el estribo trasero derecho del tráiler. Sentí que me abandonaban las fuerzas, pero comencé a rezar y a pensar en mi hijo. Tomé el volante con fuerza y seguí acelerando sin voltear a ver los espejos. De pronto los lamentos se callaron y eso me dio un poco de alivio. Bajé la velocidad, pero no me detuve. Después de varios kilómetros llegué a una gasolinera. Me bajé temblando del tráiler y me tiré en el pavimento. 2 despachadores se acercaron alarmados y me preguntaron qué me había pasado. Como pude, les conté que se me había aparecido la Llorona y que se había subido al estribo trasero. Uno de ellos revisó el tráiler y me dijo que ya no estaba. Me ayudaron mucho, fueron muy amables. Les pedí que revisaran a mi hijo. Subieron al camarote y lo bajaron en brazos. Estaba bien, solo un poco asustado. Cuando me tranquilicé, les conté todo con detalle. Me dejaron quedarme ahí el tiempo necesario hasta que llegaran a cambiarme las ruedas, las cuales terminé de despedazar en el camino. Gracias a Dios no nos pasó nada grave. Al amanecer llamé a la empresa y les dije que tuve que mover el tráiler por seguridad, pero no conté los motivos reales. Desde entonces ya no me he vuelto a llevar a mi hijo cuando viajo de noche, y menos cuando me toca pasar por esa ruta. Cuando uno entra a trabajar como chofer de tráiler, considera muchos peligros de este oficio, pero encontrarse con este tipo de fenómenos en la carretera, casi nadie lo tiene en cuenta. Son cosas para las que nadie está preparado. Buenas noches, amigos. Quiero contarles algo que me sucedió el año 2023. Soy originario de la Sierra de Jalisco y actualmente trabajo como policía municipal. Por la naturaleza de mi trabajo, estoy acostumbrado a ver cosas difíciles, situaciones que a la larga sí te pueden afectar mentalmente. Casi nunca se requiere a la policía para cosas buenas. Cuando alguien solicita nuestros servicios, casi siempre es para afrontar una desgracia o una situación adversa, pero nada te prepara para cosas como esta que quiero contarles. Lo que vivimos mi compañero y yo no tiene comparación. Fuimos asignados a patrullar en una comunidad bastante alejada, de la cual prefiero omitir su nombre. Es un pequeño pueblo situado entre la sierra. El acceso es complicado, entre barrancos y caminos estrechos que conectan con otras poblaciones y su cabecera municipal. Las calles son de pura terracería y no hay señal telefónica. Estás completamente rodeado de montañas y cerros. Cuando llegamos pensamos que sería un lugar tranquilo para trabajar,
pero no sabíamos que ahí el ambiente en las noches se respira distinto. Nuestra base era una escuela abandonada. No es muy grande, pero sirve para resguardarnos del frío y guardar nuestras cosas antes de patrullar. Está casi a las afueras del pueblo, justo frente a una iglesia antigua de cantera, con campanario y muros llenos de humedad. Ese día fue muy tranquilo. En los pueblos pequeños la gente se mete temprano a sus casas y a eso de las 9 de la noche ya no hay nadie en la calle. Era aproximadamente la 1 de la mañana cuando decidimos volver a la base para descansar un rato, cargar los teléfonos y tomar agua. Hacía bastante frío y viajábamos con las ventanas cerradas. Al estacionarnos, noté que todo estaba demasiado callado. Ni los insectos hacían ruido. Era una quietud absoluta, salvo el zumbido de los cables eléctricos que iban hacia una torre en lo alto del cerro. La noche estaba completamente oscura. No había luna ni alumbrado público funcionando en varias zonas del pueblo. Dentro de la base apenas iluminábamos con nuestras lámparas. Dejamos nuestras cosas y nos sentamos en una banca de concreto frente a la escuela. Yo me sentía cansado y adormilado. Carlos, mi compañero, comenzó a platicarme sobre un problema familiar y estuvimos hablando unos minutos. Entonces lo escuchamos. Primero fueron aullidos lejanos, perros alterados en lo alto del cerro. No era raro, pero eran demasiados. Luego se escuchó un aullido más largo y fuerte que los demás. No sonaba a perro, sonaba como un gemido humano, como una mujer lamentándose de dolor. Era horrible. Carlos bromeó diciendo que era la Llorona, pero enseguida se puso serio. Ambos notamos que entre los aullidos se colaba un lamento, un quejido profundo, doloroso, como si alguien estuviera sufriendo una pérdida enorme. Sentimos un escalofrío inmediato. Carlos se abrazó a sí mismo, frotándose los brazos, y soltó una grosería. Entonces el llanto volvió a escucharse, pero ahora mucho más fuerte y cercano. Retumbó en toda la calle. Era una mujer gritando a llanto abierto. Lo que al principio sonaba lejos en lo alto del cerro, ahora se escuchaba bajando por la brecha, avanzando entre las casas, como si esa mujer viniera directamente hacia nosotros. Pero no vimos a nadie, no había ninguna persona, solo escuchábamos el lamento acercarse mientras más perros del pueblo se unían con aullidos y ladridos aterradores. Parecía que ellos también se morían de miedo. Volteé a ver a Carlos y tenía el rostro del terror puro. Sin decir nada, corrió hacia la escuela y yo lo seguí. Entramos, cerramos la puerta con seguro y tratamos de taparnos los oídos, pero era inútil. Los gritos se escuchaban cada vez más cerca, hasta que parecían estar justo afuera del cuarto donde estábamos. Estábamos seguros de que esa mujer, o lo que fuera, nos había visto. Lo más aterrador era que el llanto se oía en lo alto, como si flotara en el aire. No se escuchaban pasos ni ningún otro ruido que lo acompañara. Los alaridos eran tan fuertes que ya ni el zumbido de los cables se escuchaba. Yo me quedé paralizado, mi compañero también. No podíamos movernos ni hablar. No era miedo normal, era un terror profundo que nace desde dentro. Me temblaban las manos, las piernas, sentía el pecho oprimido. Cerré los ojos sin saber por qué. El tiempo se hizo eterno. El llanto iba y venía, se alejaba y regresaba. A veces parecía irse, pero luego lo teníamos otra vez a pocos metros, hasta que de pronto se apagó. Los perros seguían alterados, pero el lamento desapareció. Tardamos varios minutos en reaccionar. No nos atrevíamos a salir. Nos aterraba la idea de abrir la puerta y que esa cosa estuviera frente a nosotros. Finalmente lo hicimos. Abrimos lentamente y afuera todo estaba en calma. La calle se veía normal, pero aún así volvimos a encerrarnos y no salimos hasta que amaneció. Ya de día, afuera de una casa cercana, estaba un anciano. Me acerqué y le pregunté directamente si alguna vez habían escuchado a la Llorona en ese pueblo.
Él se rió como si no le sorprendiera la pregunta. Nos dijo que había gente que aseguraba haberla visto bajar del cerro y que también decían que aparecía cerca de la iglesia frente a la escuela. Más tarde les contamos a nuestros compañeros lo ocurrido, pero nadie nos creyó. Se rieron, dijeron que lo imaginamos, pero nosotros sabemos lo que vivimos. No fue un sueño, ni sugestión, fue real. Yo antes no creía en esas cosas, siempre buscaba explicaciones lógicas, pero después de esa madrugada entendí que hay cosas que no pertenecen a este mundo, y por más preparación y entrenamiento que tengas, para lo que no se ve pero se siente, nada te prepara. Buenas noches, amantes de lo paranormal. Mi relato tiene lugar en Cobán, ciudad principal en el departamento de Alta Verapaz, Guatemala. En mi juventud, por razones personales, estuve trabajando como repartidor. Yo me encargaba de llevar quesos y otros productos muy caros a tiendas y restaurantes de la región. Me tocaba viajar con don César, un repartidor que siempre acompañaba a los choferes porque conocía muy bien la zona. A pesar de que él era muy chaparro y medía apenas como 1,5 metros, era una persona muy fuerte. Se subía al hombro mercancías muy pesadas sin quejarse, cosa que a mí sinceramente sí me costaba trabajo hacer. Una tarde nos tocó llevar mercancía a un pueblo alejado y por la distancia se nos hizo muy tarde. Ese día don César me pidió que condujera despacio. Vimos varias patrullas detenidas a un lado de la carretera, pero no había rastro de policías. Además, notamos que no venía ningún carro de la dirección de donde habíamos llegado. La escena era muy tensa. Sabíamos que algo no andaba bien. Por suerte alcanzamos a entregar la mercancía y a los pocos minutos emprendimos el regreso. Al estar por salir del pueblo, nos rebasó una camioneta con muchos hombres armados. Era obvio que no eran policías. Ustedes ya saben cómo está la situación en estos lados en Centroamérica. Nosotros nos asustamos mucho y recuerdo que don César me pidió que saliéramos por otro camino. Tenía razón, era lo más sensato, porque si hubiéramos seguido por la carretera, habríamos puesto en peligro la mercancía y en el peor de los casos, nuestras vidas. El camino era de tierra, rodeado de maleza, y parecía que nos alejábamos cada vez más de la civilización. Pero no había de otra, teníamos que jugárnosla. La camioneta saltaba a cada momento, y era evidente que casi nadie pasaba por ahí. Pasaron los minutos y cada vez nos internábamos más en el monte. Temía que nos metiéramos en la boca del lobo y que todo resultara peor. Comenzamos a rodear un cerro y don César me decía que no me preocupara, que por ahí llegaríamos bien, pero tratáramos de avanzar antes de que anocheciera. Yo sentía que me lo decía más para tranquilizarme, porque yo iba muy nervioso. La luz del sol se iba perdiendo y no había rastro de personas a la redonda. El campo nunca me había parecido tan inmenso. La noche nos ganó y el camino se volvió extraño con la oscuridad. Me sentía acorralado. La brecha se hizo tan angosta que ya no era posible dar la vuelta para regresar. Apenas cabía la camioneta. La vegetación cubría ambos lados y las ramas golpeaban las ventanas y la lámina. Aunque pudiéramos regresar, no era una opción real, pues ya llevábamos más de 1 hora perdidos en ese camino. Rogaba a Dios no encontrarnos con criminales, porque no habría forma de huir. En cierto momento, el camino se hizo más ancho y comenzamos a pasar frente a varias casitas, pero no me tranquilizó en lo más mínimo. Todas tenían las luces apagadas y estaban tan deterioradas que parecían abandonadas desde hacía décadas. La vegetación reclamaba el terreno, las fachadas y azoteas estaban cubiertas de plantas. No había dudas, era un pueblo abandonado. Conducía muy lento porque los faros apenas alumbraban unos metros adelante. De pronto, don César me apretó el brazo y me pidió que apagara las luces.
Pensé que había visto hombres armados. Me orillé, pero enseguida me dijo que también apagara el motor. Lo hice con un fuerte dolor en el pecho por la incertidumbre. Nos quedamos callados. Entonces escuché una voz a lo lejos. Parecía una mujer quejándose de dolor. Nos quedamos escuchando. De repente, esa voz se convirtió en un grito horrible, desgarrador, tan fuerte que me erizó la piel. No era el lamento clásico de la llorona buscando a sus hijos. Era un grito de dolor, macabro, inhumano. Era como si el mismo cuerpo te avisara que esa mujer no era de este mundo. Todo estaba oscuro. Solo la luna iluminaba un poco el lugar. No veíamos a nadie, pero sabíamos que estaba muy cerca. El tiempo se me hizo eterno y los gritos no cesaban, hasta que de pronto levanté la vista hacia los árboles y ahí la vi. Estaba flotando con los brazos extendidos a unos 5 metros de altura. No estaba parada en ninguna rama, estaba flotando, avanzando por encima de los árboles. Su figura resaltaba en la oscuridad por el color claro de su vestido. No sabía si era blanco o amarillo, pero se veía perfectamente. Grité señalando hacia arriba. Don César me dijo que me calmara, que guardara silencio, o ella podría darse cuenta de nuestra presencia. Se agachó y me dijo que hiciera lo mismo. Obedecí. Los dos comenzamos a rezar. Veíamos cómo esa mujer se acercaba flotando, recorriendo el camino mientras soltaba ese lamento espantoso que taladraba los oídos. Cerré los ojos. El grito se hacía más fuerte, se oía cada vez más cerca. Entonces la escuchamos justo arriba de nosotros. Juro que pasó flotando por encima de la camioneta. Nos quedamos así un buen rato, hasta que los lamentos se fueron apagando. Abrí los ojos y vi cómo aquella figura se perdía flotando en la oscuridad del campo. Quise encender la camioneta, pero don César no me dejó. Me dijo que esperara unos minutos para asegurarnos de que ya se había ido. Esos minutos se me hicieron eternos. Pasó un rato y don César me dijo que avanzara, que tratara de llegar lo más rápido posible al siguiente pueblo. No pregunté nada, conduje. La camioneta encendió sin problemas y logramos salir de ese lugar. Avanzamos por el monte unos 40 minutos más, hasta que por fin salimos a la carretera. Días después nos dijeron que debíamos volver a ese mismo pueblo. Sabía que bastaba con no tomar ese camino, pero no pude hacerlo. Ese mismo día renuncié. Ni siquiera me presenté, ni siquiera avisé. Tenía miedo de que ese fantasma se me volviera a aparecer. Con el tiempo supe que en la empresa cambiaban de chofer muy seguido y que don César era el único que llevaba años recorriendo esos caminos, siempre en la misma camioneta, siempre acompañando a los conductores. Eso me hizo pensar que él ya conocía ese camino, que ya sabía que esa mujer se aparecía ahí. Por eso no se exaltó tanto como yo. Es como si siempre hubiera sabido qué hacer. Nunca supe qué era realmente esa cosa. No sé si fue humana, si es un alma en paña, si tiene que ver con ese pueblo abandonado. Pero a veces pienso que entre menos sepa, mejor para mí.